Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, episodio de sábado en el que vamos a hablar de muchísimas cosas, de tantísimas cosas que no sé si me dará tiempo. Vamos a hablar del teaser in production de Cersei, vamos a hablar de Jim Broadbent y del personaje que va a interpretar, vamos a hablar de la fecha de estreno de esta temporada y vamos a hablar, como no, del teaser trailer que se llama Sigils. ¡Atentos! Estaba yo tan tranquilo esta semana pensando que no iba a tener mucho que hacer, pensando que simplemente os iba a hablar del teaser in production de Cersei, cuando de repente salen las declaraciones de Jim Broadbent, al que conocéis por su papel de Horace Slughorn en Harry Potter, hablando de que iba a ser un archimaestre. Y bueno, digo, pues haré un vídeo de las dos cosas. Pero claro, en cuanto me descuido, empiezan a llegarme mensajes de que había salido el póster, el primer póster oficial de esta temporada. Y digo, bueno, pues añado lo del póster al vídeo. Pero claro, inmediatamente después empiezan a decirme que hay una conexión a través de Facebook en la que en directo se puede ver un bloque de hielo que se está derritiendo y que desvelará la fecha del estreno de la temporada. Bueno, ya era mucho de lo que hablar. Y al final aparece el primer teaser trailer del que tengo que hablar también. Con lo cual, vamos a darnos prisa, ya sabéis, todo va a ser spoilers, uno tras otro, vamos a repasar todas las cosas que sabemos, vamos a comentar toda esta nueva información, así que si no quieres saber, vete ya. Empezamos por el teaser trailer de Cersei, ese pequeño teaser de poquitos segundos que pusieron en HBO, este. Como veis, se ve sin más a la guapísima Lena Headey siendo maquillada y lista para rodar. Diréis, ¿qué información podemos sacar de aquí? Bueno, pues el único detalle que podemos sacar es que, por cómo está maquillada y por cómo está vestida, van a retomar la historia en el punto exacto donde la dejamos la temporada pasada. Ya sabéis que a veces entre temporadas hay saltos temporales. Ha pasado un tiempo inespecífico, mucha gente me dice, ¿y cuánto tiempo ha pasado desde que ha pasado tal o tal cosa? Muy difícil de saber. Esa es una pregunta que es muy difícil de contestar porque en Juego de Tronos hay tantas historias que se suceden de forma simultánea que a veces todas estas cosas relativas al tiempo se pierden. Recordad la polémica en la sexta temporada de esos viajes que hizo Varys de un lado para otro, que parece que tenía un jetpack, una mochila a reacción y era capaz de ir de un lado a otro de Poniente a toda velocidad. Y como no, Meñique también sufrió esas mismas críticas. Primero estaba en el valle, luego estaba en el norte, luego en el valle de vuelta, luego de vuelta con los caballeros. Bueno, ya sabéis que los tiempos son difíciles de medir, entonces para poder medir los tiempos nos tenemos que fijar en detalles como el maquillaje, el peinado y la vestimenta de los personajes. Cersei esa está exactamente igual como la dejamos. Por tanto, esto indica que la temporada va a seguir en la misma línea temporal, en el mismo momento. Habrá pasado muy poco tiempo. Y ya que tenemos a Cersei, vamos a hacer un repaso muy rapidito, muy esquemático de todo lo que le va a pasar esta temporada. Primero, ya sabéis, es proclamada reina, está en el trono y empieza su personal política de alianzas. Se alía con los Tarly que traicionan a los Tyrell, patrocina la guerra contra los Tyrell y se produce el saqueo de Alto Jardín. ¿Qué se hace con el dinero del saqueo de Alto Jardín? Pues pagar a Tyconn Stories y al Banco de Hierro. De esa forma paga su deuda, los Lannister siempre pagan sus deudas y el Banco de Hierro así no interferirá tanto en la política de Poniente. Luego tenemos su alianza con Euron Greyjoy y parte de su venganza contra las Serpientes de Arena por haber matado a Myrcella, venganza que ejecutará a través de Euron Greyjoy. Otra de sus tareas es combatir esa maldición, la maldición de Maggie la Rana ahora que se ha quedado sin hijos. Para combatir la maldición tiene que tener otro hijo, con lo cual se queda embarazada. ¿Funciona su plan? Pues no, porque después aborta.
¿Y qué pasa con ella de cara al final de la temporada? Bueno, pues que traiciona esa gran coalición que se está preparando para combatir a los caminantes blancos después de los eventos de Pozo Dragón, en los cuales podrá ver con sus propios ojos un espectro traído de más allá del muro por Jon Nieve y su alegre pandilla. Y como final de temporada será abandonada por Jaime Lannister, que, desencantado con ella, partirá hacia el norte para él sí apoyar esta coalición y esta guerra que se avecina contra los caminantes. Vamos ahora con este señor regordete. Sí, es el actor Jim Broadbent, un clásico de las producciones cinematográficas del Reino Unido, ha salido en un montón de películas. Es un gran actor y ahora, como no, es fichado para Juego de Tronos. Los más frikis los recordaréis como Horace Slughorn, profesor de pociones, mejor dicho, ex profesor de pociones y miembro de la casa Slytherin en Harry Potter. Pues este señor ha confesado cuál va a ser su papel. Va a ser un archimaestre. Y nosotros, por las informaciones de Away for the Lads, ya sabemos qué archimaestre va a ser. Un archimaestre con grandes conocimientos médicos. Un archimaestre capaz de manejar un montón de tratamientos y remedios curativos. Algunos dicen que será el archimaestre Ebrose de los libros, que también es conocido por eso mismo, por ser un genio de la curación. Pero en la serie no sabemos si se llamará Ebrose. Simplemente sabemos que es un archimaestre, sabemos que va a aparecer durante 5 capítulos, con lo cual la trama de la Ciudadela va a tener mucho más peso del que pensábamos, que ha grabado todas sus escenas en el interior, que ha grabado las escenas del archimaestre junto con Samwell Tarly, y también aparecerá por allí Jorah Mormont. De forma que todo lo que sabemos de Away for the Lads, de nuevo, como no, se confirma. Amigos, no hay lugar a la sorpresa. La escena cumbre de este señor es una escena en la que prácticamente no hará nada, porque se quedará dormido. Se quedará dormido roncando como un ceporro. Y llegará Samwell Tarly, le quitará una llave que tiene en el cuello y esa llave le dará acceso a una sección prohibida de la biblioteca donde Samwell encontrará el remedio para la cura de la Soria Gris. Y decidirá curar a Jorah Mormont por el gran respeto y cariño que tenía a su padre, Jeor Mormont, el viejo oso, difunto Lord Comandante de la Guardia de la Noche. 5 capítulos en la Ciudadela. En la Ciudadela además habrá otros eventos fundamentales, uno de los cuales dará lugar a uno de los flashbacks más importantes de toda la historia de la serie, pero de eso hablaremos más adelante porque se acumulan los minutos y todavía no ha llegado el tráiler y sé que queréis que llegue al tráiler. Vamos a hablar ahora del póster, del primer póster oficial que sale esta temporada. Este póster. Fue salir el póster, incendiarse las redes. Yo lo puse en Instagram, ya sabéis que muchos de los anticipos de las cosas que voy a hablar en el canal los pongo en Instagram. De Instagram se copian instantáneamente a Twitter. Así que, si queréis conocerme fuera de lo que es YouTube, si queréis algún anticipo o alguna cosita especial, en Instagram está la solución. El caso es que puse el póster en Instagram, empieza la lluvia de comentarios, pero claro, como sois astutos y observadores, habréis visto que en otros pósters de otras temporadas ponían la fecha de estreno de la serie. Y en este póster todo el mundo pensaba, sacarán el póster y pondrá como siempre la fecha de estreno. Y no lo pusieron. En el póster, como veis, simplemente es una placa de hielo siendo fundida por unas llamaradas. Algunos empezaron a interpretar cosas de todo tipo. Yo mismo dije, bien, el fuego está empezando a derretir el hielo, es decir, tendremos una fase en la que los caminantes irán ganando la batalla y luego de los rescoldos de las llamas el fuego acabará consumiendo el hielo. Creo que esa es la metáfora que nos quieren transmitir. Viene el invierno, viene el frío, viene el hielo, pero ese fuego Targaryen acabará derrotando esta amenaza. Y en ese póster podemos ver ese comienzo de esas llamas. Pero era algo mucho más metafórico, era una pista. Porque poco después empiezan a llegarme mensajes, como os digo, diciendo que
HBO estaba haciendo una retransmisión en vivo a través de Facebook y en esa retransmisión se veía un bloque de hielo que se iba derritiendo y ese bloque de hielo que se iba derritiendo por esas llamas es lo que nos iba a desvelar la fecha de estreno. Vamos a ver, amigos de HBO, tener a 50.000 personas conectadas de forma simultánea, con una conexión que se hizo trizas, que se fue cayendo, que se fue rompiendo de forma progresiva, para ver cómo se derrite un bloque de hielo, es como si me dices que tu concepto del entretenimiento es ver crecer la hierba o quedarte en el cuarto de baño, tirar de la cadena y quedarte todo el rato escuchando a ver cuándo acaba de llenarse la cisterna. ¿Acaso no había una idea mejor? ¿Acaso no había algo más espectacular? ¿Algo más entretenido? Sí, muy metafórico, muy simbólico. El fuego acaba derritiendo el hielo. En realidad, eso lo esperábamos, pero no lo sé. Supongo que tenéis un potentísimo equipo de guión como para diseñar eventos creativos. Por primera vez en mucho tiempo, de hecho, se ha criticado una forma de promoción de HBO. Porque, por lo demás, todos los demás años nadie estaba descontento con las cosas que se habían ido liberando. Pero este año sí, las redes sociales ardían en fiestas sembradas de críticas frente a semejante idea que fue objeto de mofa y befa. No sabéis la cantidad de veces que he tenido que volver a grabar este segmento del vídeo para que se entendiera esta perorata reivindicativa contra esta forma de promoción de HBO. Pero a fin de cuentas lo que os interesa es la fecha, y la fecha es el 16 de julio del 2017. Mitad de julio. ¡Toma ya! Anda que no nos queda por esperar. Y muchos decís, ¿pero cuál es la razón? ¿Por qué se ha retrasado tanto? Bien, porque esta temporada tiene solo 7 capítulos, pero esos 7 capítulos van a tener montones de efectos digitales. Y hacer un buen CGI lleva su tiempo. Nos meten en el verano y ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. No le busquéis explicación, no lo van a adelantar, no le deis más vueltas. El propio Liam Cunningham en una entrevista, es decir, Sir Davos Seaworth, ya dijo que la fecha sería posiblemente en julio, que tenía miedo de que los fans se decepcionaran ante tanta espera, porque es un año entero. Y ya os digo, más vale que todo sea para bien, y yo espero que sí. Y ahora vamos al teaser trailer. Sí, amigos, el año pasado tuvimos el teaser relativo al haul de las caras, hicieron incluso una aplicación muy chula que permitía poner tu cara en el haul de las caras, y este año se centran en los sigils, es decir, en las insignias o en los símbolos de cada casa. Dichas insignias van discurriendo y además hay voces en off de distintos protagonistas de la serie que nos van contando distintas cosas. ¿Cuál es la estructura de este teaser? Pues es muy simple. En realidad nos están contando todo lo que ha sucedido durante estas temporadas. Empezamos por la casa Targaryen. Empezamos por Daenerys, que nos dice: sé muy bien quién era mi padre, sé muy bien que el Rey Loco se ganó su nombre a pulso. Y vemos los dragones Targaryen. Mientras todo eso sucede, podemos escuchar la voz del Rey Loco con su famosa frase "Burn them all", quemarlos a todos. Bien, un segmento de Daenerys en el que hace referencia a su padre, a la vena de locura que corre en su familia, y recordemos que esta temporada, según las filtraciones de Away for the Lads, Tyrion tendrá que contener estas venas de locura y de violencia que va a tener Daenerys. De hecho, habrá una charla de Tyrion con Varys en la que los dos hablen precisamente de esto. A ver si Daenerys se va a volver tan loca como su padre, va a ser peor el remedio que la enfermedad, vamos a invadir Poniente y vamos a tener otro reinado tiránico basado en el terror y además apoyado por estos dragones que van a hacer barbacoa con todo el que se interponga. Daenerys en este teaser hace referencia a la locura de su padre y ya sabéis, la locura en los Targaryen no es un evento esporádico, hay por ahí una vena que hace que haya que tener cuidadito con todos esos Targaryen.
Por lo demás, seguimos con el teaser que nos traslada al ciervo de los Baratheon, y podemos escuchar la voz del rey Robert amenazando con matar a todo aquel Targaryen al que pueda coger, al que pueda ponerle la mano encima. Si hacéis memoria, tendréis que recordar esa obsesión de Robert por exterminar a todo Targaryen vivo. Y esa obsesión conduce a una discusión entre Robert y Ned, una de sus primeras discrepancias. Y es cuando hablaban de que Daenerys estaba al otro lado del mar. Y Robert pretendía acabar con Daenerys. Le comenta sus intenciones a Ned, Ned le comenta lo de es solo una niña. Ya sabéis, Robert piensa que sí, es solo una niña, pero una niña Targaryen, y él quería eliminar a cualquier Targaryen que hubiera sobre la faz de la tierra. Bien, al pobre rey Robert, además, se le ha escapado vivo otro Targaryen más, un Targaryen secreto, cuya identidad ya conocemos, y ese Targaryen secreto, como no, es Jon Nieve, Jon Snow, que ahora será Jon Targaryen, o Aegon Targaryen, o Jaehaerys Targaryen, veremos qué nombre le dan. Pero todas las informaciones últimas nos dicen que tenemos que descartar toda esa teoría del nombre de Jaehaerys para Jon, y que al final el nombre de Jon, el nombre real, sería Aegon. Pero bueno, todo eso está por ver. Sigamos con el tráiler. Empieza ya todos estos eventos relacionados con los Lannister. De hecho, en esta captura que acabáis de ver, lo que tenemos es al león Lannister precisamente mordiéndole el pescuezo al ciervo Baratheon. Y empieza a oírse de fondo la voz de Cersei, esa voz que le dijo a Joffrey en la primera temporada esa frase de todos los que no somos nosotros son los enemigos. Y a partir de ahí prosigue el conflicto con la voz de Joffrey que reclama la cabeza de Ned Stark. Y podemos ver el wargo Stark. Y claro, sigue la desgracia para los Stark, porque inmediatamente el wargo Stark es estrangulado por los tentáculos de ese calamar gigante, ese calamar Greyjoy. Y como no, todo ello acompañado por la voz de Balon Greyjoy, que dice, tomamos lo que es nuestro, y recordad que efectivamente los Greyjoy llegan a invadir Invernalia. Recordamos que Theon Greyjoy captura Invernalia, intenta acabar con Rickon y con Bran, y pone en su lugar a dos niños campesinos al no poder encontrar a estos niños Stark. Efectivamente, el calamar gigante estranguló al wargo. Pero la historia sigue progresando. Ya os he dicho que en realidad toda esta parte de este tráiler es, sin más, los eventos fundamentales de todo lo que ha ido sucediendo hasta ahora en Juego de Tronos. Y la historia prosigue centrándonos de nuevo en el león Lannister. Y para asestar otro durísimo golpe a los Stark, oímos de fondo la voz de Roose Bolton diciendo The Lannisters send their regards, es decir, los Lannister os mandan recuerdos, la famosa traición de la boda roja, la muerte de Robb, y como final, si os fijáis, está también el grito cuando Catelyn Tully, es decir, Catelyn Stark, muere, ese grito desgarrador al ser apuñalada. El conflicto de Poniente está en su máxima expresión. Los Lannister parece que están destruyendo todo, que están dominando todo, pero en el teaser nos llevan a la pata del león siendo envuelta por las espinas de la rosa Tyrell. Y para acompañar la secuencia de las espinas que envuelven la pata del león, nos acompaña la voz de Olenna Tyrell dirigiéndose a la reina Margaery diciendo no pensarías que iba a dejar que te casaras con esa bestia. Y eso hace referencia a que ella en realidad es la última responsable de la muerte del rey Joffrey Baratheon. Y si hacemos caso a los spoilers de Away for the Lads, veremos en la séptima temporada cómo
tras el sitio de Alto Jardín, Olenna y Jaime comparten una escena y en esa escena ella confiesa que es la responsable de la muerte de Joffrey. E inmediatamente después se suicida. No todo iba a ser alegría para los Tyrell tampoco, porque después de eso ya vemos la venganza de la reina Cersei. Vemos que la rosa Tyrell se tiñe de color verde, correspondiente a ese color verde fosforescente del fuego valirio. Recordad la destrucción del Septo de Baelor, la destrucción de la casa Tyrell, y se oye como fondo la voz de Qyburn proclamando reina a Cersei Lannister. Y a partir de ahora la dinámica del tráiler cambia. Ya hemos hecho ese repaso a todos los acontecimientos de la historia de Juego de Tronos y a partir de ahora el ritmo del tráiler cambia y nos empiezan a enseñar lo que va a suceder. Empezamos a ver todas estas insignias, todos estos símbolos de estas casas girando porque hay una guerra global. Tenemos a los Lannister, a los Stark, a los Baratheon, a los Tyrell y a los Greyjoy. Estas 5 casas son las protagonistas de esta guerra y oímos la voz de Daenerys de nuevo haciendo referencia a un pequeño discurso que corresponde al capítulo de Casa Austera. Sí, recordad esa fantástica batalla de Casa Austera. Y ella hace referencia a los nombres de estas 5 casas, compara estos nombres de estas casas con los radios de una rueda, esta rueda que va girando y va aplastando a todos los que están debajo. Y, si hacéis memoria, ¿qué dijo Daenerys después de referirse a toda esta rueda, a esta maquinaria de guerra, a estas casas que batallan, que a veces hay unas arriba, otras abajo, pero al final los que están abajo, es decir, el pueblo llano, sufre todo eso? ¿Qué dijo después? Daenerys dijo que ella no iba a parar la rueda, que ella iba a romper la rueda. Es decir, Daenerys en realidad conceptualmente es una revolucionaria, quiere destruir este sistema feudal de poder para que los que están abajo no sufran por estas guerras de poderosos. Quiere cambiar la política de Poniente, pero claro, hay un detalle fundamental. Hacer referencia a este discurso de Daenerys, que en la serie acaba con esta frase de Daenerys diciendo que ella quiere romper la rueda, implica, nos da una pista de que en realidad Daenerys es la favorita para ganar esta guerra. Pero en el momento álgido, en medio de toda esta batalla por el poder, lo que vemos es que los símbolos de las casas se resquebrajan y sus fragmentos quedan agrupados igual que esas agrupaciones de cadáveres que hacen los caminantes blancos, con ese símbolo en espiral. Como esa espiral de cadáveres que vimos en la 3ª temporada, después de la batalla del puño de los primeros hombres. Si esta rueda de autodestrucción sigue, la consecuencia final será esa espiral de cadáveres, símbolo de los caminantes blancos. ¿Y quién nos avisa de todo esto? ¿Quién nos avisa de las consecuencias de esta autodestrucción? Pues ni más ni menos que Jon Nieve, Jon Snow, mediante su voz en off, diciendo que solo hay una guerra que importa. Es una guerra que es contra todos ellos. Vienen a por todos ellos. La única guerra importante es la Gran Guerra, es decir, la guerra contra los caminantes. Y esto nos lleva a un zoom precisamente de un ojo azul intenso de uno de los caminantes. Y como final, la fecha de la 7ª temporada de Juego de Tronos. ¿Qué os ha parecido? En realidad el análisis es muy sencillo, es un repaso a toda la historia de Poniente, a partir de ahí saltamos a la actualidad, saltamos a lo que va a venir, es decir, esa gran guerra entre casas, mítico discurso de Daenerys en Casa Austera, haciendo referencia a que ella, si gana, lo que quiere hacer es destruir la dinámica que hay entre las casas, destruir la rueda, para que no siga aplastando a los de abajo.
Y todo este entretenimiento, toda esta guerra entre casas, en realidad puede crear esa espiral de destrucción, ese símbolo de los caminantes que van a llegar a arrasar todo, y es Jon el encargado de decirle a todos que tienen que unirse y que solo importa la gran guerra, la guerra contra los caminantes. Por tanto, Jon se erige de facto como el líder, como el tipo que pretende unificar a todas las casas para lograr derrotar a los caminantes. Y ahora, inmediatamente, vuestro cerebro os tiene que transportar a una reflexión fundamental. ¿Quién es el líder histórico que lleva a Poniente a derrotar a los caminantes? Sí, amigos. Azor Ahai. Con este final queda clarísimo que el líder que guiará a los demás contra los caminantes es Jon, al igual que Azor Ahai guió a los demás hace 8000 años en la primera gran derrota que sufrieron los caminantes y que llevó a la construcción del muro. Este es mi análisis. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y quizás queráis compartirlo con alguien que sea fan de Juego de Tronos. Por lo demás, como veis, para este vídeo he elegido mi mítica camiseta de dragones, Daenerys, Drogon, aquí los veis, Viserion, Rhaegal. Esta camiseta está en mi tienda online en latostadora.com/frikidoctor junto con otras, y cuidado si entráis, porque uno de los diseños, una de las camisetas, lleva spoiler. En realidad, el spoiler de lo que va a suceder en la season finale de esta temporada. ¡Hasta pronto! Y este es vuestro momento, el momento de los más fieles, ese momento en el que hablamos de cosas distintas, cosas que igual no tienen tanto que ver con Juego de Tronos, sino a veces son detalles personales míos, a veces os enseño cosas que colecciono, y hoy os voy a hablar de mi preocupación respecto a esta temporada de Juego de Tronos. Como sabéis, acabamos de decir que la temporada va a empezar el día 16 de julio, con lo cual a muchos nos pillará de vacaciones. Y a mí personalmente me preocupa que no pueda dar el seguimiento adecuado capítulo por estar de vacaciones. Ya sabéis que la temporada pasada alguno de los capítulos me tocó en Japón. Y esta temporada podría suceder lo mismo. Pude desde Japón comentar capítulos y, como no, contaros todas esas cosas de las que me había enterado, pero este año no sé dónde estaré a mediados de julio. ¿Quiere esto decir que no llevaré un seguimiento exhaustivo de todos los capítulos? Pues quiera Dios que no. Pero supongo que también a vosotros os pasará. El mayor inconveniente de que esta temporada sea el mes de julio son las vacaciones de verano. ¿Y qué sucede si te toca ir, no sé, a un lugar remoto, a un lugar de playa en el que no tienes acceso a HBO? ¿Cómo vamos a hacer para verlo? ¿Tendremos que descargarnos de forma ilegal los capítulos para poder verlos y comentarlos si es que estamos en algún sitio donde no tenemos acceso a HBO? ¿Qué vamos a hacer? De hecho, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Ha tenido en cuenta HBO que se va a transformar en una serie de verano? ¿Que el grueso de los capítulos se desarrollará durante el mes de agosto? ¿Que igual gente que la ve habitualmente no la va a poder ver? ¿Tendrá esto repercusión en la audiencia? Lo peor de que la serie sea en verano es esto. Tú tienes a la gente acostumbrada a una rutina a la hora de ver unos capítulos y estás esperando que el hype de la serie sea tan fuerte que de cara al verano arrastre al mismo número de espectadores. Con esta maniobra se habrán cargado parte de la difusión y del fenómeno fan de la serie, justo cuando más necesitan el fenómeno fan, que es de cara a la temporada final, es decir, a la temporada número 8. Me parece que posiblemente emitir la serie en mitad del verano es la maniobra más torpe que HBO haya podido hacer.
¿Qué le vamos a hacer? Son ellos los que manejan, nos tendremos que conformar, pero ya que sois mis seguidores más fieles, sois el núcleo duro de este canal, os transmito mi preocupación. Por lo demás, como siempre, yo os aseguro de que a pesar de todas las dificultades que tenga, porque los capítulos se emitan en mitad del verano y en mis vacaciones, os aseguro que haré todo lo posible 100% para intentar comentar todo tal y como estáis acostumbrados. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar al otro lado del monitor, ojalá pudiera dar la mano y un abrazo a cada uno de vosotros y en algún momento será. Hasta pronto.